Bueno, buenas noches. Mi nombre es Patricia Castellanos y para continuar con la exposición de acoso laboral, hago referencia a las circunstancias atenuantes que se tienen en el artículo 3 de la Ley 1010 del 2006, que habla todo el tema del acoso laboral. Las conductas atenuantes son elementos accidentales que tratan de moderar la pena a la cual se llega en caso de darse por sentado un tema de acoso laboral. Eh, por ejemplo, observar buena conducta, obrar en estado de emoción o pasión excusable o temor intenso en estado de ira o de intenso dolor. O sea, no podemos ir a excusarnos en estos temas para que a mí me bajen la pena, ¿sí? Digamos, en caso tal de que la empresa o el Ministerio de Trabajo definan que sí tengo algo que ver con el tema del acoso laboral. El cuarto punto, el cuarto artículo de la Ley 1010 de 2006 habla sobre las circunstancias agravantes del acoso laboral. Las agravantes quiere decir que, o sea, son circunstancias que agravan el problema, o sea, que en lugar de mejorar el tema que se logró por medio de la denuncia o de hacer el buen trato, esto, aún se siguen con reiteraciones de la conducta, cuando hacen concurrencias como casuales pero que no son tan casuales, realizar la conducta por medio de otra persona, ocultar o aprovechar de las condiciones que uno tiene digamos, en la empresa. mm, Aumentar deliberadamente o inhumanamente el daño psíquico o biológico causado por un sujeto pasivo, ¿sí? Entonces, la persona que cree que no tiene nada que ver, pero sí siguen agravando el tema del acoso laboral. Otro punto, vamos a hablar sobre las conductas que constituyen acoso laboral. Dentro de la ley 1010, la primera conducta es los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias, ¿sí? No quiere decir que la agresión física llegue a causarle una herida o algo a la persona, no, sino que simplemente si yo hago una agresión física, no me puedo ir a excusar, ay, es que no le pasó nada, o sí, porque de todas maneras se tipifica como una agresión física. Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona con utilización de palabras soeces o con la alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social. Estamos hablando que eso es todo lo que pueda uno ir contra otra persona simplemente porque es de otro color o porque viene de otro país o porque no me gusta la religión que esa persona profesa o no me gusta de pronto que la persona sea homosexual, entonces le cojo ese acoso dentro del área de trabajo. Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional, por ejemplo, ay, pero usted estudió contaduría, pero no parece, ay, pero usted parece, usted estudió ingeniero, pero pues no se le nota o algo así. Todo eso constituye un tema de acoso laboral. Las injustificadas amenazas de despido, no podemos como empleados ni como empleador manejar esa conducta, o sea, como empleados no tenemos por qué soportar que un jefe nos esté en todo momento diciendo o usted hace esto o yo la cancelo o usted no sé qué, como para llevarla, como entre comillas se dice, la fiesta en paz. Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos de acoso. ¿Sí? Entonces siempre me están llamando al llamado de atención, me están haciendo la sanción, me están haciendo el memorando, me están, ¿sí?, haciéndome por medio de procesos disciplinarios que en algún momento yo presente mi carta de renuncia, porque muchos casos de acoso laboral no se dan a conocer es por eso, porque la persona a la final, la que está haciendo el acoso, logra su objetivo y el objetivo principal de eso es lograr que la persona renuncie a la empresa y no presente una denuncia o ante el comité de convivencia o que haga una denuncia ante el Ministerio de Trabajo.
Las descalificaciones humillantes y en presencia de compañeros. Lo que decía, uno no puede soportar tampoco que porque es un cargo superior en su momento me esté haciendo quedar mal delante de mis compañeros. Esto no tiene pues nada que ver, ni mi forma de vestir, bueno, muchas cosas. La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona. Muchos conocemos que en muchas ocasiones se comparte un almuerzo fuera de la oficina o del trabajo, se hacen cosas y resulta que llego a la oficina a decir, ay, cómo se comportó, o hablar cosas que no le convienen, hacer quedar mal a la persona, sobre todo en su intimidad, a la imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales. Todos sabemos que dentro de las funciones o el contrato que uno firma, nosotros tenemos unos límites, ¿sí? Así como también algunas partes dice que todo lo que su jefe quisiera en su momento agregar a sus funciones, pues usted lo tiene que acatar, pero pues no siempre es así, no siempre tenemos por qué acceder a todas las funciones que nuestro jefe es y que sea repetido y que sea demostrable, que sí, como es en el caso que es el acoso laboral. El trato notoriamente discriminatorio, la negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor, la negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias, bueno, todo lo que una persona necesite para cumplir calamidades o temas personales y les sean negados simplemente porque no. Y sigo con el tema de la persona de que no le voy a colaborar en nada. El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales. Digamos que uno no tiene por qué, después de nuestro horario laboral, estar recibiendo de pronto llamadas, a no ser que pues sea algo que nuestra labor lo amerite, pero no podemos estar a toda hora accediendo a que nuestro celular personal sea pues como si fuera un tema laboral. Y a recibir mensajes, aunque esto no serviría mucho de prueba, si en algún momento nos llega un mensaje anónimo o grosero o haciendo alusión a nuestro trabajo o al acoso que estamos recibiendo. ¿Cuáles son las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral? Bueno, dentro de la Ley 10 se tipifica que los empleadores deberán adaptar el reglamento de trabajo a los requerimientos de la presente ley. O sea, los reglamentos internos siempre tienen que tener estipulados, y en caso tal, que si usted llega a presentar un tema de acoso laboral, que en el reglamento interno esté estipulado cuáles son los conductos que usted debe seguir para presentar una denuncia. La omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas de la situación de acoso laboral por parte del empleador o jefes superiores de la administración se entenderán como tolerancia de la misma. Entonces, no es solo que entre compañeros o el jefe de pronto esté haciendo acoso laboral con compañero, porque si la gerencia y la parte administrativa a la que le compete de pronto solucionar el tema no toman cartas en el asunto, entran inmediatamente a ser parte de este y pueden verse involucrados. La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del inspector de trabajo, con competencia en el lugar de los hechos, de los inspectores municipales, de los personeros, a la Defensoría del Pueblo, prevención, la ocurrencia de la situación continuada y ostensible del acoso laboral. Entonces, como vemos ahí, la Ley 1010 nos dice cómo y en dónde podemos nosotros acudir en caso de un tema de acoso laboral. Lo primordial sería hacerlo en la empresa. Ya más adelante les vamos a explicar, digamos, en el caso de la empresa. Medidas sancionatorias. Cuando la competencia para la sanción correspondiente al Ministerio Público se aplicara el procedimiento previsto en el Código Disciplinario Único. Cuando la sanción fuera de competencia de los jueces de trabajo, se citará audiencia, la cual tendrá un lugar dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la solicitud o queja. De la iniciación del procedimiento se notificará personalmente al acusado del acoso laboral el empleador que lo haya tolerado dentro de los 5 días siguientes al recibo de la solicitud o queja. Bueno, esto quiere decir cómo son los términos en los cuales se va a llevar la denuncia y cómo se hará, digamos, entre las partes el tema de la solución del caso de acoso laboral o para determinar si es acoso laboral o no. ¿Cuáles conductas no constituyen un acoso laboral? Un acoso laboral no se constituye por las exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que componen las fuerzas públicas, conforme al principio constitucional de la obediencia debida.
los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria, la formulación de exigencias razonables de fidelidad, la formulación de circulares o memorandos de servicio, la solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa. Digamos que esto constituye más nuestras labores y es a lo cual nosotros en parte fuimos contratados. Entonces no todo constituye que, ay, me dijo que me quedara hoy a horas extras, entonces eso es acoso laboral. O hoy mi jefe de pronto alzó la voz en alguna instrucción o algo y ya lo tomamos como si fuera un acoso laboral. O si de pronto yo no cumplí la función y me tienen que hacer un memorando, y yo lo asumo como si fuera un acoso laboral. No siempre esto tipifica como una conducta de acoso laboral. Conductas que no constituyen también en las actuaciones administrativas. Bueno, en la exposición, digamos, les iremos ampliando más este tema, pues para que lo tengan más claro. Dentro de las medidas que toma el empleador, en la ley 1010 o bueno, en la resolución 1356 de 2012, ordenan a los empleadores a constituir el comité de convivencia que hace parte del sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo. En este grupo es un grupo de vigilancia de conformación obligatoria por parte de los empleadores públicos